Buenas tardes, mi nombre es Angie Juliana Martín Urrego del curso de Contratación Pública del grupo 10-101-211, cursando actualmente el programa de Economía. El tema que les voy a explicar el día de hoy serán los contratos privados. Los contratos privados son unos acuerdos voluntarios que se hacen entre dos o más partes donde se pueden llegar a establecer derechos o obligaciones. Entre estos se dividen en tres ramas: los contratos civiles, los contratos comerciales, los contratos laborales. Los contratos civiles regulan las relaciones con personas físicas o jurídicas en el ámbito civil. Estos contratos civiles también se desglosan tres ramas, que son contrato de compra-venta, contrato de arrendamiento y contrato de préstamo. El contrato de compraventa es el contrato mediante el cual una parte se compromete a transferir la propiedad de un bien a cambio de un precio determinado. Es decir, estos contratos de compraventa, lo que hacen es intercambiar inmuebles o propiedades eh, por, por una cantidad específica. El contrato de arrendamiento es un contrato mediante el cual se cede el uso de un bien a otra parte a cambio de un pago periódico. Esto se conoce más que todo eh, cuando llegan personas para que a uno les arriende un apartamento, una habitación. Entonces, a cambio de eso, pues uno pide un valor monetario. Y el contrato de préstamo es el contrato mediante el cual se entrega una cantidad de dinero o bienes fungibles a otra parte, quien se compromete a devolverlo en un plazo determinado junto con los intereses acordados. Estos contratos de préstamo se ven más que todo en los bancos, donde antes de que a uno le den esos préstamos, uno tiene que firmar unos contratos donde uno se hace responsable de ese dinero que a uno le están dando. También tenemos los contratos comerciales. Estos contratos comerciales son aquellos que regulan las relaciones entre comerciantes o empresas en el ámbito mercantil. Entre estos también se desglosan dos ramas o dos tipos de contratos, que es el contrato de distribución y el contrato de transporte. El contrato de distribución es el contrato mediante el cual una empresa concede a otra el derecho de utilizar su marca y modelo de negocio a cambio de una contraprestación económica. Esto lo que quiere decir es que, digamos, esas marcas, el negocio para ellos o para poder comerciar es que, digamos, hacen esos contratos con personas donde se autoriza a la persona para poder promocionar su marca, para poder utilizar su marca como en otros ámbitos para sí mismo que le den una contraprestación económica. El contrato de transporte es el contrato mediante el cual una empresa de transporte se compromete a trasladar mercancías o personas de un lugar a otro a cambio de un precio. Esto lo que significa es que hay muchas transportadoras que se comprometen y firman unos contratos directamente con las empresas donde se responsabilizan de las mercancías que puedan estar transportando pues a nivel nacional. Los contratos laborales se regulan en relaciones a través de los empleadores y los empleados en el ámbito laboral.
es decir, donde el empleado ofrece sus servicios a través de una remuneración económica. De estos tenemos tres tipos de contratos: contrato a término indefinido, término fijo y por hora labor. El contrato a término indefinido es cuando el empleado, presta sus servicios de manera indefinida, que no tiene, digamos, ninguna duración su contrato laboral hasta que haya un despido con justificación o una renuncia voluntaria. A término fijo es cuando los contratos vienen con un periodo de tiempo ya asignado, que ya después de que se cumpla pues el tiempo que estipulan esos contratos, se puede renovar contrato o ya definitivamente pues desemplean al trabajador. Y por hora labor es cuando contratan a un empleado o a un trabajador para la realización de un servicio determinado. Principios de los contratos privados. Estos son algunos principios: el derecho, la voluntad, la buena fe, la consensualidad y la costumbre. Las diferencias entre lucro cesante y daño emergente es que el lucro cesante hace referencia al dinero o a la ganancia que recibe una persona como consecuencia al perjuicio o daño que se le ha causado. Y el daño emergente se refiere al daño o pérdida sufrida por un acreedor. Ocurre cuando se incumple un contrato, cuando se destruye o deteriora un bien a sí mismo. Es cuando no, como que no respetan esos acuerdos a la hora que se firmó el contrato. La responsabilidad civil contractual y extracontractual. Es una vinculación, la responsabilidad civil contractual es una vinculación entre dos partes a través de un contrato cuando se trata de sociedades de alquiler o el contrato de una firma de una discográfica. Esos serían de pronto algunos ejemplos. Y la extracontractual es aquella que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino en un hecho jurídico, ya sea que provenga de un delito o de un ilícito de carácter civil. Muchas gracias.